Buenos días. Buenos días, mister. Buenos días. Buenos días. Pensé que estaban dormidos todavía. Bueno, solo contestaron dos, no, por supuesto. Este, por favor, las personas que tienen la cámara desactivada, vamos a activarla. García, Pinar Gote, Valiente. Estoy esperando para comenzar la clase. Si no activan la cámara, no comienzo. Que no tengo reportes de que nadie tenga cámara dañada. Y no la pueden hacer ustedes en este momento. Valiente, estoy esperando. Estoy esperando por las personas que tienen la cámara desactivada, por favor, para comenzar la clase. Gracias. Muy bien. Ahora sí podemos comenzar. Si durante la clase observo que alguien apaga la cámara, yo no le voy a decir nada, sino que les digo, bye, see you later. Y así. Muy bien. Pero vamos a tratar de invertir, ¿verdad? No de perder el tiempo, de invertir correctamente el tiempo el día de hoy porque tenemos un tema y además debemos darles lo que va a ser socializarlas con usted, ¿no? Al final de la semana supongo que su tutor les irá a enviar todas las guías de estudio del tercer parcial. Entonces, hasta lo que veamos el día de hoy en química, solo estoy hablando de química, hasta el día de hoy, va para el portafolio. En el caso de la semana que viene, que hasta donde tengo entendido, supuestamente vamos a tener el horario normal, ¿verdad? Creo que en química, obviamente, el lunes será la evaluación porque solamente vemos una vez a la semana. Pero sin embargo, en el caso de que haya algún tipo de tema o de actividad, pues no se tomará en cuenta. Solamente hasta lo que vean esta semana, en el caso de química, el día de hoy, es lo que irá dentro del portafolio. Las personas que se están conectando, por favor, activar la cámara. No tengo reporte de su tutor de ninguna cámara dañada. Entonces, les agradezco, por favor, para continuar con la clase. Si no, no estarán en la clase. Gracias. Voy a esperar que las personas activen. Gracias. Muy bien. Ok. Ya son las 7:30, ya nadie más puede entrar a la clase. Pasaron 10 minutos. Ok. Entonces, para los que van entrando, les digo y les repito a los que ya escucharon que lo que vamos a incluir en el portafolio es hasta lo del día de hoy, ¿verdad? Eso es importante. Ok. En cuanto para decirlo de una vez, ¿verdad? Y no dejarlo para el final, sino concentrarnos en lo que vamos a hacer hoy. En cuanto al tema 1 y 2, porque obviamente hoy vamos a ver el 3, bueno, sería como el 3 y el 4, pero en un solo tema. El tema 1 y 2, los atrasados en el tema 1, es decir, que todavía no hemos entregado. Recuerden que el lunes pasado no tuvimos actividad porque era el feriado de carnaval. Entonces, tengo en el tema 1 a Leonela y a Hoyos Paul, ¿verdad? Y en el tema 2, Leonela,
Pincay, Solís y Valiente. De los demás, todos han entregado sus actividades. Solamente química. El jueves hablaremos de biología. Muy bien. Entonces, bueno, esta semana obviamente subimos las calificaciones del insumo 1 y del 2 en la plataforma. Entonces, en el sistema del colegio, entonces, si las personas todavía quieren esas notas, bueno, ahí tienen para subirlas. Obviamente en la plataforma se va a observar el atraso, ¿no? De la fecha y el día que subieron. Pero bueno, esas son las personas. Algo importante para aclarar, ¿verdad? Y eso ya lo deberían saber porque prácticamente estamos cerrando el periodo lectivo. La plataforma siempre ha registrado exactamente el momento en que cada estudiante sube su actividad. Eso es importante que lo sepan. En el caso de haber alguna dificultad o problema, ustedes lo notifican. Y obviamente no nos podemos quedar solamente con la idea de que, bueno, lo subí hace 50 meses, pero si eso no está allí reflejado, yo lo tengo que subir, ¿verdad? Porque el profesor no puede inventar la nota. Entonces, eso es importante que cuando esté la lista, ¿verdad? Eso es importante. El profesor no va a poner a nadie en la lista solo porque, no sé, le quiera molestar a la persona o le quiera fastidiar. Simplemente es por lo que registra la plataforma. Y obviamente tenemos que darle solución. No nos podemos quedar dándonos contra la pared, enfrascados o enfrascadas en decir que, bueno, ya está listo, ya lo envié, profesor. Entonces yo tengo que inventar la actividad. Eso no puede ser así, ¿verdad? Entonces, en diferentes casos, las personas que han escrito por el Zoom, si están allí, por favor, lo primero que hay que hacer es verificar. Ah, bueno, tuve un error al darle clic a lo que sea X, cual sea, pero igual tenemos que evidenciar que la actividad está allí. Si no está, no puedo hacer nada, no puedo solamente quedarme con la palabra de las personas, tenemos que evidenciar eso, ¿verdad? Y es posible que hayan ocurrido cosas que, bueno, X, lo que sea, porque la tecnología es así. Pero eso es importante, ¿no? Poder rectificar eso para que no les afecte a usted significativamente. Perfecto. Por casualidad, bueno, al final vamos a hablar en el final de la segunda hora, vamos a hablar ¿cómo es que se llama? De la guía de estudio, para que vean cómo la vamos a plantear, para que no haya dudas. Entonces, porque la guía de estudio no solamente tiene la de química, ¿no? Refiriéndome a química, no solamente tiene aspectos teóricos, sino que les coloqué ejemplos, les coloqué ejercicios para que practiquen de cada tema, uno de cada tema. Entonces, porque la evaluación básicamente son ejercicios, no es práctico. Entonces, las opciones que vamos a señalar o que vamos a escoger tienen que ver con números, entonces tenemos que tener claro los procedimientos químicos en cada caso. Muy bien. Cerrando este preámbulo, pues obviamente esta semana, estos dos temas que hemos visto tienen que ver con el hecho de introducir un concepto que se llama mol, ¿verdad? O el número de Avogadro, que en química se utiliza para trabajar con números muy grandes o números muy pequeños. Luego vimos cálculos basados en reacciones químicas, que tienen que ver, ¿verdad?, con la aplicación del número de Avogadro o de moles para trabajar lo que se conoce como estequiometría. Y hoy vamos a trabajar un concepto, es lo mismo que hemos venido trabajando, pero vamos a introducir un concepto o un término nuevo, ¿verdad?, para aplicar. ¿Cómo vamos a hacer la introducción de este concepto? Dígame. Disculpe que lo interrumpa, pero dice Justin que por problema de internet se salió. Y dice que se lo puede volver a aceptar. Ah, ok. Ya lo aceptamos. Gracias, Eduardo. Ok. Entonces, como le estaba diciendo, lo que vamos a hacer es introducir un concepto nuevo, ¿verdad? Vamos a verlo a través de una simulación, ¿verdad? Vamos a verlo a través de una simulación y ya les digo qué es lo que vamos a ver, ¿verdad? Y cuál es el concepto que vamos a introducir. Lo que sí les voy a pedir es que por favor, presten atención para que podamos y luego comenzar con los ejercicios.
Observamos aquí la pantalla, ¿verdad? Vamos a abrir nuestro apetito. Vamos a preparar sándwiches, ¿verdad? Bueno, no sé, aquí le dicen sándwiches, bueno, en otros lados, aquí le dicen tostadas, sándwiches, lo que sea. Vamos a preparar un emparedado, ¿verdad? Y este emparedado se basa en esta ecuación que está aquí, en esta reacción. ¿Qué dice esta ecuación, Tiffany, que está aquí arriba? 2 panes más un quesito igual a un sándwich. Perfecto, ¿verdad? Entonces, para formar un sándwich yo tengo que tener 2 rebanadas más de pan más una rebanada de queso. Eso forma el sándwich, ¿verdad que sí? Esa es la reacción. Entonces, aquí tengo una serie de números, ¿verdad? Vamos a ponerlo en cero, una serie de números. Y supongamos, ¿verdad? Que quiero preparar 2 emparedados. ¿Cuántas rebanadas tengo que tener para preparar 2 emparedados según esta reacción? ¿Cuántas rebanadas de pan? 4. 4. ¿Y cuántas de queso? 2. 2, muy bien, 1 y 2. ¿Qué observamos de este lado? De este lado son los productos, después que ocurre la reacción. Observamos que se producen 2 emparedados, pero no quedan excedentes. Es decir, que tanto el pan como el queso reaccionaron completamente, ¿verdad? No sobró. ¿Estamos claros hasta allí, verdad? Eso es lo que ocurre en una reacción. En esta reacción decimos, por ejemplo, 4 moles de pan más 2 moles de queso producen 2 moles de emparedados, leyéndolo en términos estequiométricos o en términos químicos. Pero puede ocurrir en la vida real que yo no tenga exactamente las condiciones que dice la reacción. Por ejemplo, yo puedo decir que tengo una cantidad así como tengo yo allí, ¿verdad? Tengo 5 rebanadas en realidad, en 5 moles y tengo 2 moles de queso. Si observan, se va a formar exactamente 2 emparedados. Pero observamos aquí este 1. ¿Qué me está diciendo este 1 de esta rebanada? ¿Qué ha ocurrido después de la reacción? ¿Qué significa esto? Que sobró un pan. Que sobró un pan, que sobró una rebanada, ¿verdad? Sobró una rebanada. Entonces, es importante que esto que cuando sobra en una reacción, ¿verdad? Lo primero que tenemos que ver es que esta reacción se cumple, estos coeficientes, es decir, que van a reaccionar 2 rebanadas de pan y una de queso y forma un emparedado. Si tengo 4 y 2, forman 2 emparedados. Pero si tengo 5 y 2, ¿verdad? Va a sobrar algo, ¿verdad? Porque tiene que cumplirse esta reacción, esta relación que dice la reacción. ¿Estamos claros? Proporcional a eso que está allí. Entonces no podemos decir que se van a formar 3 emparedados porque está incompleto. Ahora, sobró esto que está aquí. Si yo les hago la pregunta, ¿cuál de los 2 reactivos, el pan o el queso, reaccionó completamente en la reacción? ¿Cuál reaccionó completamente? De los 2 reactivos, aquí. Tengo pan, estos 5 panes y estos 2 quesos. ¿Quiénes reaccionaron completamente? Que no, aquí dice El queso. El queso, ¿verdad? Aquí dice 0. No hubo excedentes de queso. ¿Y quién es el reactivo que sobró? Pan. El pan, ¿verdad? Tengo aquí 1 mol de pan sobró en la reacción. No reaccionó porque no había suficiente queso. Al reactivo, que ocurre así como el queso, que se acaba completamente, se le conoce como reactivo límite. Y él es el que va a limitar la reacción. Y con él es el que tenemos que trabajar, ¿verdad? Con él, ya les voy a explicar por qué. Con él es el que tenemos que trabajar. Y el reactivo que va a haber excedente se le conoce como reactivo en exceso en la reacción. Y el reactivo en exceso no podemos trabajar con él. ¿Por qué razón? Por ejemplo, yo les dije ahorita, si quiero hacer 2 emparedados, ustedes me dijeron, ¿cuántas rebanadas necesito de pan? 4. 4. ¿Y cuántas de queso? 2. 2. ¿Cómo sacaron esa cuenta? ¿Cómo saben que esa es la cantidad? ¿En qué se basaron? En la fórmula que está allá arriba. En la ecuación, ¿verdad? Entonces, siempre me tengo que basar en la ecuación, en lo que está aquí arriba. 2 van a reaccionar con 1 y van a formar 1. O sea, tengo que estar pendiente de los coeficientes, de estos números grandes. Bueno, aquí no dice el 1, pero aquí debería decir un emparedado, ¿verdad? El número 1. Si tengo 5, ¿verdad? Si tengo 5 moles, yo debo hacer una regla de 3 aquí. Digo,
2 emparedados van a reaccionar con 1. Si tengo 5 moles, ¿cuánto de queso necesito? Y ahí hago una regla de 3. Y vamos a ver que nos va a dar más de 2. Y como tengo 2, entonces no puedo trabajar con estos 5. Debo trabajar ahora con estos 2. Los reactivos limitantes, ¿verdad? Son los reactivos que voy a tomar en cuenta para trabajar las relaciones estequiométricas, porque son los que reaccionan totalmente en la reacción. ¿Cómo lo vamos a ver? Vamos a hacerlo aquí en una hojita. Voy a compartir ahora la cámara, ¿verdad? Para que veamos lo que les quiero decir antes de entrar en ejercicio, ¿verdad? Antes de entrar en ejercicio. Entonces vamos a compartir la cámara ahora para que podamos observar. Si va surgiendo alguna pregunta, alguna duda, me preguntan y no tengo ningún tipo de problema en responder. Lo importante es, ¿verdad?, que eso lo tengamos en cuenta. Entonces, a ver, ¿qué tengo? Esto aquí. Ahí decía que, bueno, no casi no escribe, vamos a aquí. 2 rebanadas de pan, ¿verdad? Decía 2 rebanadas de pan más una de queso, ¿verdad? Va a formar un sándwich, ¿verdad? Un emparedado. Ahí está, va a formar eso. Entonces, yo les dije que en principio tenía 5. Y dije, voy a reaccionar 5 de pan más 2 de queso, ¿verdad? 5 de pan más 2 de queso. Y quiero saber cuánto se va a formar. Entonces, aquí puede ocurrir, aquí nosotros podemos pensar, bueno, ¿con cuál de los dos voy a trabajar si me están dando las dos cantidades? ¿Verdad? Entonces, lo primero que hay que hacer en este tipo de ejercicios es saber quién es el reactivo limitante, ¿verdad? Y para eso nos vamos a basar en la ecuación estequiométrica. Tenemos que conocer la ecuación matemática, la ecuación química, tenemos que conocer la ecuación química balanceada correctamente, ¿verdad? Para poder hacer el estudio estequiométrico, debo conocer la ecuación química balanceada correctamente, y aquí está balanceada, y tengo estos dos valores. ¿Con cuál de los dos debo trabajar? Entonces debo saber quién se va a consumir totalmente. ¿Cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer a través de una simple regla de 3. La regla de 3 dice que ¿verdad? 2 rebanadas de pan reaccionan con una de queso. Entonces yo digo, 5 de pan que tengo, ¿verdad? ¿Cuántas rebanadas de queso necesito? Eso es lo que voy a hacer en la reacción. Y hago mi regla de 3 y digo, 5, ¿verdad? Rebanadas de pan por una de queso entre 2 de pan. Pan y pan se cancelan, me quedan queso. Me queda 5 por una, 5, ¿verdad? 5 por una, 5 entre 2. ¿Cuánto me da 5 entre 2? Díganme el número. ¿Cuánto da 5 entre 2? ¿O 5 medios? 2,5. 2,5. ¿2,5 qué? Q. Ajá, Q. ¿Quién representa a Q? Queso. Queso. Y tengo 2 rebanadas y medias. ¿Cuántas rebanadas realmente tengo? Tengo 2 rebanadas de queso o 2 rebanadas de Q aquí, ¿verdad? Y aquí dice que necesito 2,5. Para que este 5 de pan reaccione completamente, necesito 2,5 rebanadas de queso, pero no tengo 2,5, tengo 2. Es decir, que me falta queso. En ese caso, entonces, el queso se consume y todavía me va a sobrar pan, porque para que reaccionen los 5 de pan completamente necesito 2,5, pero están reaccionando menos. Por lo tanto, este que está aquí, ¿verdad? Es el reactivo limitante o el reactivo límite, y debo trabajar con este, porque el señor, para que reaccione completamente estos 5, necesito 2,5 y no tengo 2,5, tengo 2, ¿verdad? Entonces, por eso siempre debemos, lo primero que tenemos que hacer cuando nos den las dos cantidades de los reactivos es determinar quién es el reactivo limitante, que él es el que nos va, como su nombre lo indica, por eso se llama así, nos va a limitar o nos va a es el que va a determinar la reacción de las cantidades de productos que vamos a obtener. Eso en caso del ejemplo del
del emparedado, ¿no? Que estamos viendo allí. Vamos a hacer unos ejemplos, ¿verdad? Vamos a hacer unos ejemplos. Ok, ya se había salido Daniela. Me imagino problemas de internet. Ya lo... Espérense un momento. Ya. ¿Alguna pregunta con esto? Si yo les pregunto que digan con sus palabras quién es el reactivo limitante y quién es el reactivo en exceso en una reacción química, ¿cómo lo dirían con sus palabras? Con sus palabras, no estoy buscando no estoy diciendo que busquen en internet. Que el limitante es el que tiene menos. ¿Cómo? Que el limitante es el que tiene menos y el que está en exceso el que tiene más. El limitante es el que tiene menos y el en exceso es el que tiene más, dice Camacho. Bueno, va a depender de los coeficientes, ¿verdad? Eso es algo relativo. ¿Qué pasa en la reacción con el reactivo limitante? Cuando ocurre la reacción, ¿qué pasa con el reactivo limitante? Después que ocurre la reacción, ¿y qué pasa con el reactivo en exceso? Pasó la reacción, ¿qué ocurre al final con ellos dos? Con el reactivo limitante y con el reactivo en exceso. La cámara, gírale, por favor. Al final de la reacción, ¿qué pasa con el reactivo en exceso y qué pasa con el reactivo limitante? Al final de la reacción. Después de la reacción, Balseca, eso es obvio que se van a juntar. Ellos van a reaccionar, ¿verdad? Las cantidades estequiométricas van a reaccionar. Y al final, ¿qué pasa con el reactivo en exceso? Después que ocurre la reacción y con el reactivo limitante. Muy bien, Ángel, ¿verdad? Lo escribió en el chat. El de exceso siempre va a sobrar. Va a haber una cantidad que va a sobrar. Por eso se llama reactivo en exceso. ¿Y qué va a pasar con el reactivo limitante después de la reacción? Le faltará. ¿A qué te refieres con eso, Mauro? Que le faltará. Si el reactivo en exceso, como dice Ángel, al final va a sobrar, va a quedar algo, por eso se llama reactivo en exceso. El reactivo limitante, después que ocurre la reacción, ¿qué pasa con el reactivo limitante? Después que ocurre la reacción química. ¿Qué pasaba con las rebanadas de queso? Al final, se formaban los dos emparedados. ¿Y qué pasaba con las rebanadas? Me quedaban para hacer mañana emparedados. No quedaba ninguno. No quedaba ninguna. Por lo tanto, el reactivo en exceso, ¿qué pasa después que ocurre la reacción? El reactivo limitante. ¿Qué pasa después que ocurre en la reacción con el reactivo limitante? Se acaba, reacciona completamente, no queda nada, cero. El reactivo limitante reacciona completamente. Voy a quitar los ejercicios de la guía de estudio, porque como no participan, significa que deben saberlo todo y algunos se agarran hasta la cara. Deben participar. Estoy haciéndolo hasta con plastilina casi, ¿verdad? Estoy haciendo casi que el ejercicio con las plastilinas del pan. No he entrado a ninguna reacción química todavía como ejercicio. Entonces, les estaba explicando, ¿verdad? Y vuelvo aquí. ¿Verdad? Vuelvo aquí. Tengo una reacción química, 2 moles, 2 emparedados, 2 rebanadas, como lo quieran llamar, porque estamos en química. 2 del pan y 1 del queso forma un emparedado. Si tengo
¿verdad? Esto que está allí, ¿verdad? Tengo 6 de pan y 2 de queso, se van a formar 2 productos, ¿verdad? 2 emparedados, porque esta es la reacción 2, 1, formo un emparedado. Entonces agarro 2 de pan, le meto un queso, formo 1. 2 pan, le meto un queso. Ahora quedan 2 pan, pero no me queda queso. Entonces sobran los 2 panes, esas 2 rebanadas. ¿Qué pasa con el reactivo que se acaba? Con el limitante, aquí está 0. Siempre con el reactivo limitante al final no queda nada. Y con el reactivo en exceso, sobra la cantidad que deba sobrar dependiendo de las cantidades que esté allí. Pero también puede ocurrir que ocurra esto, que me den las 2 cantidades y se consuman completamente. En ese caso puedo trabajar con cualquiera de estos 2 valores porque ambos se consumen completamente al final, ¿verdad? Ahí no hay reactivo limitante ni hay reactivo en exceso. Las cantidades son exactamente estequiométricas. Si tengo esto, ¿verdad? Si hay un reactivo en exceso, que son los panes, porque al final de la reacción está aquí, y en exceso, pero también puede ser al contrario, ¿verdad? Tengo 4 y aquí tengo 4. Va a sobrar 2 de queso. ¿Por qué? Porque para que estos 2 de queso reaccionen necesitan 4 rebanadas más de pan que no existen aquí. Deberían haber 8. Entonces, el reactivo en exceso, al final va a haber una cantidad. Tengo 50 moles de algo y reaccionan 40, al final en el reactor, en el beaker, en el recipiente donde estoy haciendo la mezcla, van a quedar los 10 sin reaccionar. Y aquel en el que tengo, no sé, 100, pero reaccionan los 100, no va a haber nada al final. Después que ocurra la reacción, no queda nada del limitante. Entonces, repito, el reactivo en exceso siempre va a haber una... Después que ocurra la reacción, hay una cantidad que sobra, que yo puedo determinar. ¿Verdad? Porque si yo tenía allí, como dice el ejemplo, 6 y quedaron 2, puedo saber que reaccionaron solo 4. Una simple resta. Y el reactivo limitante no queda nada. Y me preguntan, ¿cuánto? Hay una pregunta que me pueden hacer. ¿Cuántos moles no sé, de queso quedan al final? Y usted saca su cuenta y entonces no va a inventar 1, no va a inventar 2, no queda nada. Pues si es el reactivo limitante, no queda nada al final. Solo al final de la reacción va a haber producto más reactivo de exceso. Si los 2 están en la misma cantidad, solamente producto. ¿Estamos claros? ¿Lo quieren ver en un ejercicio, verdad que sí? En un ejercicio de una reacción química. Ya vamos para eso, ¿verdad? Vamos a tratar de comenzarlo porque todavía nos quedan aquí 6 minutos. Entonces vamos a tratar de comenzar con un primer ejercicio. Aquí yo tengo mi ejercicio y aquí tengo mi hojita. Vamos con eso. Entonces, vamos a compartir aquí la cámara para ver el ejercicio. Muy bien. Vamos a escribir aquí el primer ejercicio de eso, ¿verdad? Dice, ¿cuántos moles de cloruro de plomo pueden obtenerse si reaccionan 20 gramos de cloruro de fósforo y 45 gramos de cloruro de plomo. Ahí está. ¿Y cuántos gramos de cloruro de plomo? Aquí PbCl2. Entonces, ese es el ejercicio. ¿Cuántos moles de cloruro de plomo pueden reaccionar? Se van a obtener si reaccionan 20 gramos de cloruro de fósforo y 45 gramos de fluoruro de plomo. ¿Qué es lo primero que hay que hacer para saber cómo es esta interacción? ¿Alguien me dice qué es lo primero que debo escribir y hacer? Para saber con qué voy a trabajar.
¿Qué es lo primero que hay que hacer aquí? Ese paso lo deberían saber ya. Ordenar la ecuación. Ordenar la ecuación. Antes de ordenarla, ¿qué hay que hacer? Me dicen esto. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo escribir de primero? ¿Qué debo conocer? ¿Qué debo escribir aquí? Aquí me están diciendo cuál es el fenómeno químico. ¿Cómo lo escribo aquí? ¿Qué debo escribir aquí para saber ese fenómeno? Ese tema ya lo vimos. No, todavía no debemos saber cuál es el reactivo en exceso y cuál es el reactivo limitante. No lo podemos saber si no tengo algo escrito. ¿Qué teníamos arriba de los emparedados? ¿Qué conocíamos previamente? La fórmula. La ecuación. Muy bien, la fórmula o la ecuación química con la que vamos a trabajar. Después que escribo la ecuación, ¿qué debo hacer con esa ecuación para poder trabajar bien? Balancearla. Balancearla. Entonces, primer paso, ¿verdad? Si no me lo dan en el problema, escribir la reacción y balancearla. Balancearla. Eso es lo primero que hay que hacer si no lo conozco. Entonces debo saber. Obviamente me dicen cuántos moles de cloruro de plomo pueden obtenerse. ¿Significa que esto es un reactivo o un producto? El cloruro de plomo. Si es lo que se puede obtener. Producto. Un producto, muy bien. Si reaccionan cloruro de fósforo y fluoruro de plomo, ¿quiénes son estos? ¿Reactivos o productos? Reactivos. Reactivos, muy bien. Entonces yo tengo mi PB, ¿verdad? Mi fluoruro va a reaccionar con mi cloruro de fósforo y debe formar, ¿verdad? Mi compañero aquí, ¿verdad? Y adicionalmente, bueno, no lo conocemos allí, pero el PB viene acompañado de flúor y el cloro debe acompañado de fósforo. Entonces, el fósforo y el flúor deben unirse para formar el otro compuesto que está allí, ¿verdad? Esa sería la ecuación. Ahora, después que tengo la ecuación, ¿debo qué? ¿Cuál es el segundo paso después de escribirla? ¿En el mismo paso? Balancearla. Balancearla, muy bien, debo balancearla. Muy bien. Entonces, obviamente aquí tengo, por ejemplo, voy con el plomo, ¿verdad? Tengo uno de plomo y uno de plomo, perfecto. Tengo uno de fósforo y uno de fósforo. Vamos ahora con el flúor. Aquí tengo 2 de flúor y 3 de flúor. Entonces, ¿qué debo hacer para que se igualen? Si esto tiene un 2 y esto tiene un 3, agarro este 2 y lo coloco aquí delante, ¿verdad? Y este 3 y lo coloco aquí delante. Cuando yo diga 3 por 2 son 6, 2 por 3 son 6. Pero esto está afectando al plomo y está afectando al fósforo. Ahora tengo aquí 2 fósforos. Para que tenga 2 fósforos aquí, ¿qué tengo que hacer? Colocar el 2. Colocarle el 2. Muy bien. Y ahora aquí tengo 3 plomos y aquí tengo 1. ¿Qué tengo que hacer para que esto tenga 3 plomos? Colocarle el 3. ¿Cuál me falta por balancear? El cloro. Tengo el cloro aquí. 2 por 3. 6. ¿Y 3 por 2? 6. 6. Entonces ya está balanceada. Ahora puedo trabajar con esa reacción. Pero nos quedan menos de 1 minuto. Entonces vamos a dejar el ejercicio hasta allí. Ya tenemos el primer paso. Y ahorita a las 8:05, cuando les vuelva a hacer la llamada, bueno, vamos activando la cámara para comenzar, por favor. Para continuar realizando el ejercicio. Muy bien, vamos a... Los que faltan, por favor, recuerden que deben tener la cámara activada durante la clase. Gracias. Vamos entonces, donde debemos quedar. Ok, habíamos quedado aquí. Entonces vamos a retomar por si acaso se nos olvidó, ¿verdad? El ejercicio decía, ¿cuántos moles de cloruro de plomo
pueden obtenerse si reaccionan 20 gramos de cloruro de fósforo y 45 gramos de fluoruro de plomo. Entonces, lo primero que hay que hacer es escribir la reacción y balancearla, ¿verdad? Entonces, escribimos la reacción, obviamente cloruro de plomo y fluoruro cloruro de fósforo, perdón, y fluoruro de plomo son los que van a reaccionar y van a formar cloruro de plomo, que es lo que nos están pidiendo, ¿verdad? Para obtener, y el fluoruro de fósforo, que obviamente en este caso no nos están hablando de él, en este caso de cuánto se obtiene ni nada, ¿no? Sino que nos vamos a centrar en este, que está aquí, que es el cloruro de plomo. Muy bien. Lo segundo que tenemos que hacer es, como la reacción química trabaja es en moles, es decir, nos dice que 3 moles de esta sustancia reaccionan con 2 moles de esta sustancia y van a formar 3 moles de esta sustancia. Entonces, en realidad nos están dando 20 gramos y nos están dando 45 gramos. Tenemos que llevar eso en gramos. En este caso lo tenemos que llevar a moles, porque la reacción química siempre trabaja en moles. Eso es importante que lo sepamos. No podemos trabajar directamente sus valores de gramos, ¿verdad? Entonces los tenemos que llevar a moles, ¿verdad? Lo tenemos que llevar a moles para poder trabajar. En el caso de que aquí nos digan directamente en moles, entonces no hay que hacer este paso, ya está en moles. Muy bien, entonces, ¿qué debemos utilizar para transformar estos gramos de cada uno a moles? ¿Qué debemos calcular? ¿Alguien recuerda cuál es la propiedad de estas sustancias que reaccionan gramos y moles? ¿Qué debemos calcular aquí para llevar esto previamente? La masa molecular. Muy bien. Tenemos que calcular las masas moleculares. Las masas moleculares porque son 2. Muy bien, moleculares. Entonces tenemos que calcular la masa molecular del fluoruro y la masa molecular del cloruro, en este caso, ¿verdad? Que son los reactivos. Entonces tengo que saber el peso molecular del plomo, el peso molecular del flúor. El peso molecular del plomo es 207 aproximadamente, y aquí tengo un solo plomo. Entonces son 207 por 1, 207. Y el flúor es 19, ¿verdad? 19 por 2. En este caso son 38. Cuando lo sumo, ¿verdad? Me da 207 más 38, me da 246. De todas maneras, déjenme verificar, 18,96. Perfecto. Ahora vamos con el cloruro. Tenemos el fósforo. El peso molecular del fósforo es 31 aproximadamente, y aquí tengo un solo fósforo por 1, me da 31, y el del cloro es 35,5 aproximadamente por 3, ¿verdad? Entonces en ese caso 35,5 por 3 lo multiplico y me da 106,5. Obviamente hay páginas que podemos utilizar que nos dan los pesos atómicos y moleculares directamente. 137,5 nos da aquí, gramos por mol, ¿verdad? Gramos por mol. Ya tenemos las masas moleculares, ¿verdad? Ahora tenemos que hacer unas reglas de 3 simples, ¿verdad? Yo sé que esto me dice que un mol de esta sustancia tiene una masa de 245, pero no tengo 245 gramos de fluoruro. ¿Cuánto tengo de fluoruro? 45. Entonces coloco aquí 45 gramos, ¿verdad? Entonces calculo y me dice 45 gramos por un mol entre 245 gramos. Gramos y gramos se cancelan, ¿verdad? Y hago mi cálculo aquí. Entonces me dice 45 entre 245. Eso me da 0,184 mol. Eso allí, con 3 decimales. Lo mismo hacemos aquí, ¿verdad? Aquí me dicen que un mol de esta sustancia, es decir, del cloruro de fósforo,
tiene una masa de 137,5 gramos. Pero no tengo 137, sino que tengo 20. Entonces coloco aquí 20 gramos. ¿Cuántos moles sería? O sea, en ese caso sería 20 gramos por un mol, ¿verdad? Y lo divido para 137,5 gramos. Gramos y gramos se cancelan, me queda en mol, que es lo que yo quiero, y calculo allí. 20 entre 137,5. En ese caso me da 0,145 mol, ¿verdad? Ya los tengo transformado en mol. Los tengo transformado en mol. ¿Qué tengo que hacer ahora si tengo los 2 moles y tengo la reacción? ¿Cuál sería el tercer paso? Si ya los tengo en moles. ¿Quién me dice? ¿Qué necesitamos saber? ¿Qué necesitamos saber para con cuál de los dos vamos a trabajar? ¿Qué necesito determinar? ¿Qué necesito calcular, jóvenes? No tenemos idea. Bueno, necesitamos determinar, ya que no me dicen ni con sus palabras, ¿verdad? Necesitamos determinar el reactivo limitante. ¿Quién es el reactivo limitante? ¿Verdad? Necesitamos saber quién es el reactivo limitante y, por supuesto, automáticamente vamos a saber quién es el reactivo en exceso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el reactivo limitante es con el que voy a trabajar la estequiometría de la reacción, ¿verdad? Entonces debo saber quién es el reactivo limitante y quién es el reactivo en exceso. Entonces ese va a ser nuestro tercer paso. Nuestro tercer paso es saber, ¿verdad? O determinar el reactivo limitante. Para ello debemos trabajar con la estequiometría, ¿verdad? La estequiometría aquí me dice 3 de flúor, ¿verdad? De fluoruro de plomo va a reaccionar con 2 de cloruro de fósforo. 3 es a 2. ¿Verdad? Entonces yo debo saber, como no tengo 3 de, por ejemplo, de flúor, de fluoruro de plomo, no tengo 3, sino que tengo 0,184 mol, entonces ¿cuánto necesito para que reaccione con eso? Es lo primero que hay que hacer. Entonces, para trabajar con el reactivo en exceso, tenemos que tener en cuenta de la reacción lo siguiente, que 3 de fluoruro de plomo va a reaccionar con 2 de cloruro de fósforo. Pero de este, ¿verdad? Tenemos 0,184 y de este tenemos 0,146. Eso es lo que hay que saber. Entonces hay que hacer 2 reglas de 3 y compararlo con estos valores. Entonces voy con el primero, ¿verdad? Si 3 moles de fluoruro de plomo reaccionan con 2 de cloruro de fósforo, tengo 0,184 de cloruro de fósforo. ¿Cuánto necesito o con cuánto va a reaccionar de cloruro? Entonces aquí hago esa regla y digo que 0,184 de fluoruro, ¿verdad? Por 2 de cloruro lo divido entre 3 de fluoruro. Fluoruro de plomo y fluoruro de plomo se cancelan y aquí multiplico 0,184 por 2 y lo divido entre 3. Eso me da 0,184. Perdón. 0,184 por 2 entre 3. Ok. Eso me da 0,123 moles de cloruro. ¿Este valor que está aquí es mayor o menor que este? ¿Es mayor o menor a 0,145? Menor. Es menor. ¿Significa que yo tengo más o menos? Aquí. Más. Más. ¿Significa que cuando ocurra la reacción, este se va a acabar o va a sobrar? Va a sobrar. Va a sobrar. Entonces yo por esto yo puedo decir que ¿quién es el reactivo en exceso según esta regla de 3? ¿Y quién es el reactivo limitante?
¿Quién me lo El dice? Si lo cloruro acabamos de de decir. plomo es el reactivo en exceso. Aquí me están diciendo que para que reaccione todo este 0,84 del fluoruro de plomo, necesita 0,123 moles de cloruro de fósforo. Pero de cloruro de fósforo tengo 0,145, es decir, que tengo más. ¿Quién es el reactivo limitante? ¿El fluoruro de plomo o el cloruro de fósforo? ¿Cuál es el reactivo limitante? El fluoruro de plomo. El fluoruro de plomo, correcto, ¿verdad? Porque estos 0,84 para que reaccionen completamente necesitan 0,123, pero no tengo 0,123, tengo 0,145, es decir, que tengo más de lo que necesito, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, profesor, ¿verdad? Por supuesto. Así es. Entonces, el reactivo en exceso, según esto, es el cloruro de fósforo, ¿verdad? Y el reactivo limitante es el fluoruro de plomo. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que comparar. Si hubiesen tomado la otra regla de 3, también les debe dar el mismo resultado. ¿Cuál es la otra regla de 3? Que trabaje, en vez de trabajar con este, haga la regla de 3 con el cloruro. Y entonces diga lo mismo. Obviamente yo sé que 3 moles de fluoruro de plomo van a reaccionar con 2 de cloruro de fósforo. Tengo 0,145 de cloruro de fósforo. ¿Cuánto necesita para que reaccione? Entonces aquí me iba a dar 0,145 de cloruro de fósforo por 3 de fluoruro de plomo entre 2 de cloruro de fósforo. Cloruro de fósforo y cloruro de fósforo se cancelan y aquí me queda que es 0,145 por 3 entre 2 y me da 0,2175 moles de fluoruro de fósforo. Para que todo este 0,145 reaccione, necesita 0,2175, es decir, 0,218 aproximadamente. Vamos a redondearlo con 3 cifras para compararlo mejor y no se me vayan a confundir. 3,0218. ¿Y cuántos tengo? ¿Tengo más o tengo menos de 0,218? Menos. Tengo menos, ¿verdad? Es decir, ¿quién se va a acabar primero? ¿El cloruro o el fluoruro? Repito, para que se consuma todo este 0,145 de cloruro, necesito 0,218 de fluoruro de plomo. Pero no tengo 0,218, tengo 0,184, es decir, que tengo menos. Por lo tanto, primero se acaba este señor antes que él. Por lo tanto, ¿cuál de los dos va a ser el reactivo limitante? Este, porque se acaba primero, porque tengo menos de lo que necesito. Por lo tanto, por aquí también digo que el reactivo límite, no puede darte el resultado diferente, es, perdón, aquí es B, el fluoruro, y el reactivo en exceso es el cloruro de fósforo. Muy bien, ya tenemos el reactivo límite, ¿verdad? De ambas formas. Tenemos el reactivo límite. ¿Hasta aquí alguna pregunta con este procedimiento antes de continuar? ¿Alguna pregunta? De todas maneras, una de las, vamos a decir, de las beneficios de la parte virtual es observar luego el video. Pero si tienen alguna pregunta hasta aquí con el procedimiento, o estamos claros lo que tenemos que comparar. ¿Seguro? Bueno, voy a continuar. Muy bien, ya tengo el reactivo limitante, ¿verdad? Entonces sabemos que el reactivo limitante es este señor que está aquí, ¿verdad? El fluoruro de plomo. Ahora yo debo trabajar con él en la reacción, ¿verdad? Como él es el reactivo limitante, me olvido de este me olvido y trabajo con este para saber cuánto, porque me están pidiendo cuántos moles de cloruro de plomo
se van a obtener. Entonces, no trabajo para saber esto, debo saber el reactivo limitante, que es el que se va a acabar. Entonces, él se va a acabar primero y en base a él es que se va a formar la cantidad de cloruro de plomo. Entonces, si observamos, según esta reacción, 3 moles de fluoruro de plomo forman 3 moles de cloruro de plomo. Significa que la reacción es igual. La formación. Entonces, vamos con la pregunta que nos están pidiendo, ¿verdad? ¿Cuántos moles de cloruro de plomo se forman? Entonces, lo vamos a hacer con el reactivo limitante. Entonces, el reactivo limitante sabemos que es el fluoruro. Decimos que según la reacción que ya balanceamos, dice que 3 forman 3. Entonces, 3 de fluoruro forman 3 de cloruro. Pero no tengo 3 de fluoruro. En realidad tengo 0,184. 0,184 de fluoruro. Si la reacción es 3 a 3, 1 es a 1, 0,84, ¿cuánto va a formar? Aquí no hay que hacer mucho cálculo. ¿Cuánto va a formar? Dice 3 forma 3. Por lo tanto, 0,84 va a formar ¿cuánto? 0,184. Va a formar la misma cantidad, correcto. 0,84 moles de cloruro de plomo. ¿Verdad? ¿Cómo dice la respuesta entonces a la pregunta, al problema? ¿Cuál sería la respuesta? Ya terminamos. Se forman 0,184 moles. Muy bien, se forman 0,184 moles de ¿qué? Cloruro de plomo. Cloruro de plomo. Muy bien, de cloruro de plomo, ¿verdad? En este caso, PbCl2. Y esta es la respuesta. Y ahí termina el problema porque eso es lo que nos preguntan. No tengo más nada que calcular. Dice, ¿cuántos moles de cloruro de plomo pueden obtenerse si se reaccionan 20 gramos? Si reaccionan 20 gramos de cloruro de fósforo y 45 gramos de fluoruro de plomo. Esto es lo que se forma. 0,184 moles. Y esa es la respuesta. ¿Alguna pregunta a este problema? Ahora, en la vida real, los minerales, ¿qué creen ustedes? Por ejemplo, cuando alguien entra a una mina y está extrayendo oro, ¿verdad? El oro, ¿ustedes creen que viene 100% puro? 100% oro, es la piedra. No, mister. Usualmente vienen el oro en pequeñas cantidades en trozos muy grandes de rocas. Ajá, y lo que no es oro, ¿cómo lo podemos llamar? Si no es 100% oro. Obtenemos oro, pero también ese oro viene combinado con ¿qué cosas? Cuando algo no es 100% puro. ¿Cómo le llamamos a eso que no es lo que estamos buscando? Tenemos una parte del oro y lo que sobra, eso que no es oro. ¿Cómo lo podemos llamar? Bueno, Murillo me dice minerales. Bueno, es probable que hayan otros minerales. Pero si yo lo que quiero obtener es oro, y mientras más oro obtenga, mejor, pero esa piedra no es 100% oro. No es 100% puro. ¿Cómo llamamos a eso que sobra, eso excedente? Que no es el producto que yo estoy buscando. Residuo. Dígame. Es un residuo. Un residuo. ¿Verdad? Por ejemplo, si yo llevo a una joyería una cadena de oro y me dicen, sí, su cadena pesa 100 gramos, pero de esos 100 gramos, solamente 20 gramos son oro. La cadena no es 100% oro. ¿Qué es lo otro que sobra? Si algo no es 100% puro, ¿qué tiene? Profe, impurezas. Impureza, muy bien, Intriago, impurezas. Cuando alguien está extrayendo un mineral que nunca viene 100% el mineral o el metal que yo quiero, lo que yo quiero extraer, el resto son impurezas, ¿verdad? El resto son impurezas. Significa que cuando estoy haciendo una reacción química, ¿verdad? Si el producto no es 100% puro, significa que yo voy a obtener, por ejemplo, si el reactivo no es 100% puro, voy a obtener 100% lo que yo quiero. O voy a obtener un porcentaje.
Un porcentaje. Un porcentaje, ¿verdad? Ese porcentaje que yo estoy obteniendo se le llama porcentaje o rendimiento de la reacción. En una reacción química, por lo general, en la vida real, ¿verdad? Porque lo que estamos estudiando es de forma ideal. En la vida real no se obtienen 100% las cosas que nosotros necesitamos. Les voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Para no hacer otro ejercicio, vamos a trabajar con el mismo ejercicio. Supongamos que nos dicen, ¿cuántos moles de cloruro de plomo se pueden obtener si reaccionan 20 gramos de no sé qué? No, así no va a ser la pregunta. Si reaccionan 20 gramos de cloruro de fósforo y 45 gramos de fluoruro de plomo, se obtienen 50 gramos de cloruro de plomo. Nos dicen ahora, ¿verdad? En una segunda, de este mismo ejercicio, en una segunda parte, nos van a decir que cuando reaccionan esas cantidades que están allí, se obtienen 50 gramos de cloruro de plomo, ¿verdad? Se obtiene. La persona está en el laboratorio y obtuvo 50 gramos. Eso es lo que obtuvo realmente. 50 gramos de cloruro de plomo. Y entonces le preguntan, ¿cuál es el porcentaje de rendimiento de esa reacción? ¿Verdad? ¿Cuál es el porcentaje de rendimiento de esa reacción? Entonces, repito, vamos a trabajar con el mismo ejercicio, pero ahora lo siguiente, me dicen, esos 20 gramos de cloruro de fósforo reaccionan exactamente con los 45 de fluoruro y nos dicen que se obtienen 50 gramos de cloruro de plomo y entonces, ¿cuál es el rendimiento? Entonces, observamos qué es lo que hay que hacer. Observemos, por favor, ¿verdad? Entonces, ya nosotros hemos determinado, ¿verdad? Si a mí me dicen que van a reaccionar, que reaccionaron esto y reaccionó esto y se obtuvo de plomo 50 gramos, ¿verdad? Se obtuvo de cloruro de plomo. Se obtuvieron 50 gramos. Esto es lo que se obtuvo en la vida real, ¿verdad? 50 gramos. Ahora, yo hice un cálculo que ustedes ya hicimos juntos y determinamos que se formaron estos moles. Estos moles se van a formar 100% si no hay impurezas aquí, en esta reacción. Ahora, pero me están diciendo que se formó 50 gramos. ¿Qué tengo que hacer con estos moles? ¿Los tengo que transformar a qué? Para comparar con los 50 gramos. ¿Qué tengo que hacer? Transformarlo a gramos. Pasamos a gramos, ¿verdad? Esto que está aquí lo pasamos a gramos. ¿Y qué tenemos que hacer para pasar eso a gramos? ¿Qué tenemos que calcular del cloruro de plomo? Masa molecular. Masa molecular, muy bien. Entonces, yo debo pasar los 0,184 moles de cloruro de plomo, los debo pasar a la masa, ¿verdad? En gramos. En gramos. Lo debo pasar en gramos y para eso debo calcular la masa molecular, ¿verdad? La masa molecular. Entonces ya sabemos que el plomo tiene un peso molecular de 207 aproximadamente y aquí hay uno solo por 1 y el cloro tiene 35,5 aproximadamente por 2, porque aquí hay 2, ¿verdad? Entonces en este caso es 71 y en este caso es 207. Si lo sumo me da 278 gramos por mol. Significa, ¿verdad? Que un mol de cloruro de plomo tiene una masa de 278 gramos. Pero no tengo un mol, tengo 0,184. 0,184 moles de cloruro, ¿cuánta en gramos tiene? Entonces, allí hago mi regla de 3 y digo 0,184 moles por 278 gramos entre un mol. Mol y mol se cancelan, me queda en gramos, que es lo que estoy buscando. Y allí multiplico 0,184 por 278. Eso me da 51,152 gramos. Muy bien. Esto es lo que se obtiene teóricamente según la reacción. Pero ¿cuánto realmente se obtuvieron? ¿Cuánto les dije que se obtuvo realmente? Esto es lo teórico. ¿Cuánto se obtuvo realmente? ¿Cuánto les dije que se obtuvo realmente? 50 gramos. 50 gramos, ¿verdad? Se obtuvieron 50 gramos. Este es el valor real. Para yo saber el porcentaje de rendimiento,
yo debo hacer, ¿verdad? El porcentaje de rendimiento, yo debo dividir la masa real que se obtuvo entre la masa teórica que debería haberse obtenido. Y eso lo multiplico por 100. ¿Cuánto es la masa real que se obtuvo? ¿Cuánto es la masa real? 52. 50 gramos, muy bien. ¿Y cuánto debería haberse obtenido? 50 gramos. La masa real es 50 gramos. ¿Cuánto es la masa que debería haberse obtenido, teórica? 51. 51,152. Y eso lo multiplico por 100. Entonces ahí divido 50 entre 51 por 100. Y me da 97,75%. Este es el rendimiento de esta reacción. Esta reacción no ocurrió, ¿verdad? No tiene un rendimiento del 100%. Para que sea un rendimiento del 100%, este valor, que es el teórico, que obtenemos por la reacción química, debe ser igual al valor que obtenemos de forma real, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se calcula el porcentaje de rendimiento? La masa que se obtuvo realmente entre la masa que debería haberse obtenido por la reacción química. Eso lo multiplico por 100. Por lo general, la masa real es menor a la masa teórica. Y este porcentaje o es 100 si las dos masas son iguales o es menor a 100. Porque, repito, esta masa real por lo general es menor, no va a ser mayor, ¿verdad? Menor a la masa teórica. Va a ser menor. Y así se calcula el rendimiento de la reacción. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Me pueden decir cuáles son los dos conceptos que introdujimos el día de hoy en clase? Complementando lo que ya hemos visto con los otros temas, ¿cuáles son los dos conceptos? ¿Los quiero escuchar, por favor? Limitante, excedente y el rendimiento. Muy bien, ¿verdad? Reactivo limitante y en exceso y el rendimiento. Muy bien, excelente. Ok. Otra cosa importante, ¿verdad? Por ejemplo, si a mí me dicen que obtuve un mineral, ¿verdad? Saqué un trozo de una mina y me dicen, esto es tiene 80% de pureza en oro. Significa que no el 100% de esa masa es oro, sino representa el 80%, ¿verdad? De lo que yo estoy obteniendo allí. Eso significa que las impurezas, por cierto, eso es un concepto que debemos saber. Las impurezas no reaccionan, son inertes, no reaccionan en el fenómeno químico, en la reacción química, valga la redundancia. Si yo necesito, por ejemplo, si yo necesitaba que reaccionara el cloruro de fósforo, pero tengo una piedra que tiene 80% de ese compuesto, el otro 20% lo debo obviar. Entonces, si es una piedra de 100 gramos, realmente va a reaccionar los 80 gramos del cloruro de fósforo porque el otro 20% no es impureza, no tiene que reaccionar, no va a reaccionar o no va a participar en la reacción química de esa manera. Ok, ¿qué vamos a nosotros hacer? ¿Verdad? Ahí tienen unos problemas, ¿verdad? Igual para practicar, propuestos allí, como una hoja de tarea, problemas químicos, ahí sacan su cuenta, van a poner en práctica lo aprendido en clase. Ahora, en la plataforma, ya les vamos a compartir esa parte, además de los problemas que tenemos allí, ¿verdad? Aquí tenemos el tema. A ver, si lo observamos, aquí está. Aquí comienza el tema, ¿verdad? Reactivo limitante y reactivo en exceso, dice tema 3, ¿verdad? Aquí tenemos un contenido, aquí está el simulador, de hecho aquí aparecen también con ecuaciones y moléculas que lo podemos ver, si lo quieren curiosear. Y aquí tenemos el rendimiento de la reacción y aquí tenemos los ejercicios que vamos a desarrollar. Además de eso, ya tenemos aquí donde dice evaluación del tercer parcial y tenemos la guía de estudio. Aquí está la guía de estudio. Usted le da clic allí y la puede descargar. Yo se la quiero mostrar para que vean cómo está diseñada la guía de estudio con la que van a trabajar.
Ojo, la actividad del tema, similar como hicimos en el tema 1 y el tema 2, realizan sus ejercicios, suben su documento al Drive y comparten el enlace, ¿verdad? Los ejercicios de este tema tienen que ver con rendimiento y reactivo en exceso y reactivo límite. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que les voy a mostrar? Les voy a mostrar la guía de estudio del tercer parcial solo de química, de biología, cuando tengamos la clase de biología, ¿verdad? Entonces, para que sepan cómo vamos a trabajar. ¿Dónde está? Aquí. Bueno, aquí tenemos la guía de estudio del tercer parcial de primero de bachillerato, ¿verdad? El primer tema fue el número de Avogadro, concepto de Moore. Entonces aquí está un ejercicio que está en un cuadrito. ¿Qué es lo que se va a evaluar aquí? Ejercicios de aplicación, cálculos de moles, de gramos, números de átomos y moléculas. ¿Cuál va a ser el tema 2? Cálculos basados en ecuaciones químicas. Aquí en este cuadrito está un ejercicio, ¿verdad? Dice ejercicio de aplicación, cálculos de moles, gramos a partir de una reacción química balanceada, estequiometría. Y aquí está un ejemplo, ¿verdad? Para que practiquen. Y el tema 3, que es el que vimos hoy, reactivo limitante y en exceso, rendimiento de una reacción. Entonces, ejercicio de aplicación, calcular moles, gramos, reactivo límite en exceso y rendimiento de una reacción. Y aquí está un ejercicio de práctica, ¿verdad? 3-1 de cada tema, con la finalidad de que puedan repasar, ¿verdad? Esta es la guía de estudio de química. Es importante que practiquen los procedimientos. La evaluación del tercer parcial exactamente es un concepto y 3 problemas. Y los problemas, bueno, en la plataforma no podemos ver los cálculos. Eso sí es verdad, ¿verdad? Para eso son las hojas de tareas de cada tema que ustedes allí se me tienen que enviar con los procedimientos. Ahora, en la evaluación sí, ¿verdad? Porque los valores que va a tener cada persona va a variar, va a ser aleatorio. Sí deben saber el procedimiento, por eso les mandé para que practiquen, para que resuelvan los problemas. Va a haber un problema del número de Avogadro, por eso es que está uno así para que lo vean, uno de cálculos basados en reacciones químicas y uno donde va a intervenir el reactivo límite y en exceso con el rendimiento de la reacción. ¿Estamos de acuerdo? Exactamente lo que hemos visto. De hecho, esa evaluación tiene exactamente 4 preguntas nada más. Repito, una de teoría y 3 problemas. Uno de cada tema. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna duda? De todas maneras, en cuanto al tema que vimos hoy, es importante si tienen dudas con los procedimientos, los 3, bueno, este todavía no está en YouTube, ¿verdad? Los 3 temas van a estar en YouTube, los 3 videos, ¿verdad? Obviamente no tienen que ver toda la clase. Ustedes pueden colocar su video justamente en donde se explican los ejercicios para ver los procedimientos y repasar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso también lo pueden hacer. No tienen que ver desde buenos días, muchachos, ¿verdad? No. Ruedan su play hasta donde se explica el ejercicio y eso les sirve también para refrescar los procedimientos que necesitan saber. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran acotar? Repito los nombres de las personas en química que están atrasados. Tema 1 y tema 2, porque hoy es el tema 3. El tema 3 van a tener como siempre hasta el martes, miércoles, jueves. Hasta el jueves a las 23, ¿verdad? El jueves es el 25, hasta el 25 de febrero. Ok, ¿quiénes están atrasados en el tema 1? Leonela y Paul Hoyos. En el tema 2, Leonela, Pincay, Solís y Valiente. Los demás están al día. Y el día jueves hablaremos de biología. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Seguro? Como no hay preguntas, si me escriben por Zoom no les voy a responder. Porque les voy a decir, 5.000 veces dije pregunta en clase y nadie pregunta. Ojalá pregunten por Zoom. A jalarles las orejas. Muy bien. Bueno, chicos, entonces si no hay preguntas, nada que aclarar, nada que acotar, nada que decirme. Entonces, espero que tengan una excelente semana, que practiquen y bueno, a prepararse para las evaluaciones de la próxima semana. Nos vemos el jueves en biología, para cerrar biología. ¿Sí? Perfecto. Feliz semana, chicos. Cuídense. Chao. Bye.